¿Alguien alcanza a recordar lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, de cierto te digo que hoy, antes de que cante el gallo, me habrán negado ¿cuántas? 3 veces. 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús conocía el corazón de Pedro. Y antes de que cantara el gallo, Pedro ya estaba negando a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque dudó de la verdad, dudó de la seguridad, dudó de la, ¿cómo le diré? De la verdad de Dios, de la verdad de Dios. Y eso es lo que constantemente nos pasa. Eso es lo que constantemente nos pasa en tiempos, en situaciones de presión, de que no vemos que las cosas se pusieron muy peligrosas, se pusieron turbias, se pusieron tensas. Ya no estás viendo la gloria de Dios, ya no estás viendo a Jesús, ya lo estás viendo así como que muy de lejitos, como que ya te lo quieren quitar, como que ya te lo mataron. Ya no estaba viendo aquella seguridad. Ahora él tenía miedo, y tenía miedo de perder su vida. Pero después vemos, después de que crucifican a nuestro Señor y resucita, vemos a Jesús. Vamos rapidísimo. Mejor no, porque no nos va a dar chance. Mejor vamos, se los voy a explicar rapidito. Cuando Pedro es restaurado por Jesús, Jesús agarra a Pedro, después de que resucitó nuestro Señor. Ven, Pedro, le dice, se lo trae para acá. Se lo trae para acá y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro a Jesús, Señor, sabes que te amo. Luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo, Señor. Le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció porque el Señor le volviera a preguntar la tercera ocasión. Se entristeció, se puso muy triste. Le dijo, Señor, ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada mejor, Señor. Tú conoces mi corazón. ¿Por qué? Dice, pues si cuando le dije que lo iba a seguir hasta la muerte lo negué. Ya no voy a decir nada, Señor, mejor te lo voy a demostrar. Ya no te voy a decir nada, ya. Porque te digo y no cumplo. Mejor te lo voy a demostrar, Señor. Te lo voy a demostrar. Le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, le dijo. ¿Qué estaba haciendo? Que Pedro, aparte que cancelara las veces que lo negó, lo estaba restaurando. Lo estaba restaurando lo más profundo de su corazón, para que Pedro fuera lo que Jesús dijo que iba a ser: una piedra fuerte, una piedra firme. Ya no te lo voy a decir, Señor, ahora te lo voy a demostrar, porque como el Señor dice, muchos son oidores, pero no hacedores. No hacedores. Entonces ya no le digas más, mejor hazlo. Hazlo, sea un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Un sacrificio para Dios. Olor fragante, ofrenda preciosa delante de Dios. Jesús lo restauró su corazón. ¿Y cuántos vemos a Pedro después que vino el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, cayendo sobre Pedro, hablando otras lenguas, y de ahí salió a predicar el Evangelio y miles de personas se convirtieron? ¿Por qué? ¿Por Pedro? No, porque él no tenía ni letras. Se convirtieron porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque Pedro estaba lleno del poder de Dios.
Porque él se rindió a Dios totalmente. Se rindió a Dios. Vemos a Pedro predicando en Jerusalén, hablando con personas, diciéndole, predicándoles la Biblia desde el principio hasta el fin. Y todos se quedaban maravillados y decían: ¿cómo este hombre del vulgo puede saber tanto? Puede saber tanto de la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque ya no era Pedro, era el Espíritu Santo en Pedro. Era el Espíritu Santo poseyendo a Pedro. Ya Pedro ya le había entregado el control de su vida. Ya Pedro ya no era, ahora sí que ya no vivía para sí mismo. Vivía para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Se rindió a Dios, se rindió a Jesús, y el Espíritu Santo hizo con él grandes cosas y maravillas. Grandes cosas. Después vemos a Pedro, al mismo Pedro, en Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 14, siendo reprendido por Pablo. Por Pablo, fíjese nada más. El apóstol era Pedro, y Pablo decía: yo soy como un abortivo, el más pequeño de todos, dice. Y ciertamente Pablo era más joven que Pedro. Y Pedro, ya siendo un apóstol consumado, lleno del Espíritu Santo y haciendo tantas cosas, ya era ya un señor ya grande, una persona mayor. Y Pablo, el apóstol Pablo, una vez se enojó, se puede decir, no se enojó, sino que le dijo a Pablo, le dijo a Pedro que no fuera hipócrita. Fíjense nada más cómo una persona que acababa de, en pocas palabras, que tenía menos tiempo, porque Pedro vivió con Jesús, caminó con Jesús, vio todo lo que hizo. El apóstol Pablo le manda a decir a Pedro que no fuera hipócrita, que siguiera predicando la verdad hasta el final, porque empezó a codearse con otro tipo de personas que predicaban, que hablaban de la ley. Y el apóstol Pablo le dice: no, tú y yo fuimos llamados a predicar la gracia. La gracia. No nos mandaron a circuncidar gente, no nos mandaron a judaizar, nos mandaron a predicar la gracia. Y el apóstol Pedro, el grande apóstol, empezó a caer en hipocresía. Y el apóstol Pablo le manda a decir: no seas hipócrita, le dice. Fíjese nada más, algo tremendo, ¿no? ¿Quién iba a aceptar semejante exhortación? ¿Quién? ¿Cómo era posible que le fuera a decir eso a Pedro? Mas sin embargo, Pedro sabía que Dios estaba con él y sabía que Dios lo iba a corregir si él se apartaba de Dios. Nosotros también debemos de entender y comprender que Dios hace lo que quiere y como Él quiere, porque es Dios. Y a Dios no le vamos a decir cómo le tiene que hacer ni qué va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.